con esta heladez? Bien, con la heladez y con los moscos, ¿verdad? Se ha ido demasiado mosco. Probablemente algunos estaban orando así: Señor, que llueva en la tarde para que no haya iglesia, ¿verdad? Y mande un mensaje al pastor y diga: hoy no hay servicio por el clima, pero de repente, ¿verdad? Así mágicamente a las 4 de la tarde, ¡fum!, se despejó, ¿verdad? Dejó de llover, salió el solecito, y así uno así como que, ahí voy. Va, entonces, bueno, vamos a leer unos versos para comenzar, y después, como cada semana, vamos a ir añadiendo varios versos de toda la Biblia para poder ir como enriqueciendo como lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces yo he titulado ese mensaje: no escondas tu pecado, ¿sí? No escondas tu pecado. Ok, entonces vamos a leer Proverbios 28, ¿verdad? Seguimos en Proverbios 28, verso 13 y 14. Y dice así: los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas, ¿sí? Entonces, como ya sabemos, ¿verdad? Los proverbios van súper directos, ¿verdad? No se andan con rodeos. Y aquí el escritor empieza, ¿verdad?, diciéndonos que los que encubren su pecado, tarde o temprano, ¿verdad?, no prosperarán, no avanzarán, no tendrán una vida floreciente, pero todo lo contrario, aquellos que confiesan, y no solo confiesan, sino que confiesan y abandonan su pecado, ellos van a recibir misericordia, ¿sí? Ahora, a simple vista, ¿verdad?, de leer el texto, nosotros nos damos cuenta que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Dos diferentes tipos de personas. Pero esta diferencia de personas no está entre las que pecan y las que no pecan, ¿verdad? O sea, la diferencia no está en que hay personas que pecan y personas que no pecan, porque todos nosotros pecamos, ¿verdad? Todos nosotros cometemos errores. La diferencia está entre las personas que encubren su pecado y las personas que confiesan y lo abandonan. Ahí está la diferencia, ¿sí? O sea, la diferencia no está entre que hay personas, ¿verdad?, que nunca cometen un error y personas que sí lo cometen. En eso no está, porque todos cometemos errores. La diferencia está en que hay personas, ¿verdad?, que ocultan lo que hacen, ¿verdad?, que ocultan sus errores, y por otro lado hay personas que confiesan lo que han hecho. Y no solamente lo confiesan, sino que lo abandonan, ¿sí? Ahora, Eclesiastés 7, verso 20 dice: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea bueno y nunca, ¿qué cosa?, peque, ¿verdad? Entonces Eclesiastés dice: no existe, no hay una sola persona aquí en la tierra que siempre, que todo el tiempo, todas las veces haga lo correcto, ¿verdad? No existe tal persona. Ahora, ¿qué piensas de esta frase que acabo de leer? O sea, ¿qué piensas de esta frase o de esta declaración? ¿Sí? ¿Cómo reaccionas ante esta declaración? ¿O cómo reaccionas ante esta realidad? ¿Sí? De que todas las personas cometemos errores o pecamos, ¿sí? Porque nosotros podemos escuchar esta declaración y nosotros podemos decir: bueno, sí es verdad, ¿sí? O sea, sí es verdad. No hay nadie perfecto, todos cometemos errores, ¿verdad? Podemos reaccionar de esa forma. Es verdad lo que dice la Biblia. No hay nadie perfecto, no hay nadie bueno, ¿verdad? Completamente
Todos cometemos errores, pero podemos reconocer esa realidad, pero no lamentarnos por esa condición, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, es verdad, no hay nadie imperfecto, pero al mirar mi vida y ver todas mis imperfecciones, pues no siento, ¿verdad?, algún tipo de tristeza o lamento por mi condición. Entonces, primero vamos a empezar, ¿qué es el pecado? ¿Verdad? ¿Qué es? Ahora, hay un verso que creo que define de forma muy sencilla qué es el pecado, y es primero de Juan 3:4. Dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, Juan dice que prácticamente el pecado es violar la ley de Dios, es transgredir la ley de Dios, es incumplir la ley de Dios. De hecho, una definición de pecado de forma sencilla, podemos decir que es eso, es cualquier incumplimiento de la ley moral de Dios, ya sea con nuestros actos, con nuestras actitudes, ¿verdad? O con nuestros pensamientos, ¿verdad? Cada acción, cada actitud o cada pensamiento que no se ajusta, que no va de acuerdo a la ley moral de Dios, es pecado, ¿sí? Y por tanto, como es un pecado, es una ofensa en contra del carácter de Dios, que es santo, que es limpio. Ahora, esta ley moral no solamente son los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, bueno, infringir la ley, ¿verdad?, es no obedecer los 10 mandamientos. Pero de alguna forma, que no sabemos cómo, pero de alguna forma, Dios ha escrito su ley moral en nuestros corazones. Sabemos, todo el ser humano sabe por naturaleza qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos lo sabemos. ¿Sí? Job capítulo 31, verso 7 dice Job, y si algo se pegó a mis manos, ¿verdad? Esa es una forma bonita como para decir, ¿verdad? Si me robé algo, ¿verdad? Si algo se me pegó, si algo se me pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra, ¿verdad? O sea, Job sabe que si él roba algo, él sabe que está cometiendo una injusticia y sabe que es algo que es incorrecto que estaría haciendo, al punto que él dice, pues si yo robo algo de alguien, que toda mi siembra otra persona se la coma, que toda mi siembra sea arrancada. Ahora, déjame decirte algo, Job, se supone que Job vivió, ¿verdad? O el libro se escribió 1500 años antes de que Dios diera los 10 mandamientos. O sea, 1500 años antes de que Dios dijera, no robarás, Job ya sabía que era algo malo. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le dijo a este hombre? ¿Dónde lo leyó? ¿Cómo él podía saber 1500 años antes de que Dios dijera, no robarás? ¿Cómo él podía saber que eso era algo injusto, algo malo? Y la razón es porque Dios escribió su ley en nuestro corazón. Nuestra conciencia nos dice cuando estamos pecando, cuando estamos haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Y eso es lo que dice también Romanos capítulo 2. Dice Pablo, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo que Dios escribió su ley aquí dentro de nosotros, ¿verdad? O sea, cada ser humano que nace viene con la ley escrita en su corazón, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y no solamente sabe eso, sino que dice que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende, ¿verdad? O sea, tu conciencia desde muy chiquito, ¿verdad?, te acusa de, hey, lo que acabas de agarrar, ¿verdad?, cuando eres pequeño, eso no es tuyo, ¿verdad? Y de repente le dices a un niño muy pequeño, ¿hiciste esto? ¿Verdad? Y a veces su primera reacción es mentir, decir, no lo hice.
¿verdad? Y tú le dices un poquito, ¿verdad? Lo terapeas un poquito, ¿verdad? Y le dices, tú sabes que a Dios no le gustan las mentiras, ¿verdad? Y luego le puedes ser un poquito más brusco y dices, tú sabes, ¿verdad? ¿Dónde van los mentirosos? ¿Verdad? Y su conciencia del niño, ¿verdad? Le acusa. Y te dice, sí, hice esto, ¿verdad? Porque todos tenemos esa ley aquí, escrita en el corazón. Entonces, el pecado es violar esa ley, es traspasar los límites, ¿verdad?, que Dios ha puesto. Ahora, no solamente traspasamos esos límites, sino que vamos en contra de la forma de ser de Dios, ¿sí? Porque yo, de hecho, hoy estábamos leyendo el devocional con las niñas, que estamos leyendo Romanos, y de repente, ¿verdad?, yo le decía a las chicas, le dije, es que la ley de Dios no es mala, ¿verdad? Porque de repente hoy en Romanos leíamos que Dios nos ha liberado de la ley. Yo le decía, es que la ley no es mala. La ley no es mala porque la ley refleja el carácter de Dios. Le dije, imagínate, si nosotros tuviéramos un Dios torcido, un Dios perverso, la ley dijera, hey, pues tú insulta a tus papás, desobedéceles, ¿verdad? Miénteles, porque la ley va a reflejar el carácter de Dios. Pero cuando tú lees la ley y tú lees, no robarás, no vas a mentir, ¿verdad? No vas a codiciar, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Cuando tú lees esa ley, ¿qué te está reflejando? Pues está reflejando el carácter de Dios, ¿verdad? Un Dios que es limpio, que es santo, que es bueno. Entonces, cuando nosotros pecamos, no solamente violamos la ley de Dios, sino que prácticamente lo que nosotros estamos haciendo es que vamos en contra de la forma de ser de Dios. Y cuando vamos en contra de la forma de ser de Dios, nosotros provocamos un profundo desagrado en el corazón de Dios, ¿sí? Y como Dios es limpio, es santo, ¿verdad? Dios reacciona con dolor y con desagrado en su corazón. Pero no solamente pecar, no solamente es hacer algo contrario a la ley, ¿sí? Ni contrario al carácter de Dios, sino que pecado no solamente es una acción, sino es la actitud que va detrás de la acción, ¿verdad? Porque, según la Biblia, si yo no llego a robar, ¿verdad? Si yo no robo algo, pero yo lo codicio, ¿verdad? O sea, yo, pues, me gusta su teléfono, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Luis, ¿verdad? Me gusta el teléfono de Luis, ¿verdad? Y pues yo no me atrevo a robarlo, ¿verdad? O sea, no me atrevo porque, pues, Luis se ve así, ¿verdad? Como que si se entera, ¿verdad? Luis me puede hacer algo malo, ¿verdad? Entonces, pues no me atrevo a robarlo, pero lo codicio, ¿verdad? Lo deseo, ¿verdad? Y según la Biblia, este codiciar es lo mismo que pecar. Claro, no tiene las mismas consecuencias, ¿verdad? Porque por robar yo me puedo ir a la cárcel, Luis se puede enojar conmigo, ¿verdad? No tiene las mismas consecuencias, pero para Dios es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, Job, ahí donde estamos leyendo en Job 31, unos versos antes dice, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, ¿verdad? Entonces Job está diciendo que no solamente es el hecho de tomar algo que no es mío, sino el hecho de que el corazón, ¿verdad?, se vaya tras sus ojos, del desear algo que Dios no le ha dado y que no es mío, eso es pecado. Ahora, yo no sé si tú te has hecho esa pregunta de ¿qué es la codicia? Yo me la he hecho, ¿verdad? ¿Qué es la codicia? Porque muchas veces pensamos que codicia solamente es desear algo, ¿verdad? Yo deseo el teléfono de Luis, ¿verdad? Pero codicia no solamente es desear algo, sino es desear algo que Dios no me ha dado, ¿sí? Dios no me lo ha dado, ¿verdad? Y si Dios no me lo ha dado, quiere decir que yo no lo necesito, ¿verdad? Pero codicia es desear algo que Dios no me ha dado, pero yo creo que al tenerlo, ¿me lo prestas, Luis? Sí te lo voy a devolver, ¿eh? O sea, yo, ¿verdad? Codicia no solamente es que yo lo desee, ¿verdad? Sino codiciar es que yo deseo esto
que Dios no me lo ha dado. Pero yo creo que cuando yo lo tenga, ¿verdad? Yo voy a sentir realización y voy a sentir propósito. Un escritor llamado John Piper dijo que la codicia es prácticamente no desees nada que exprese la falta de satisfacción en Dios. O sea, prácticamente codiciar es, yo necesito esto porque Dios no me satisface, ¿verdad? O sea, Dios no me satisface Dios. No me satisface Dios ni lo que Dios me ha proveído. O sea, ¿verdad? Mi cacahuatito, ¿verdad? Que Dios me ha proveído, no me satisface Dios. Ni me satisface lo que Dios me ha dado. Entonces, yo creo que esto, ¿verdad? Esto me va a satisfacer. Entonces, codicia prácticamente es desear algo que está mostrando que me falta, ¿verdad? Que expresa una falta de una satisfacción en Dios. Entonces, con cada pecado, cada vez que nosotros pecamos, estamos menospreciando tres cosas. Primero, estamos menospreciando la verdad de Dios, ¿sí? Menospreciamos la verdad de Dios. Porque de repente cuando yo peco, ¿verdad? Yo estoy menospreciando la verdad que está aquí, ¿verdad? La verdad dice, no robes. Pero yo menosprecio esa verdad. Yo, ¿verdad? Digo, híjole, ¿verdad? Yo no creo. No creo que eso sea 100% verdad. Es más, yo creo que yo puedo redefinir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Yo redefino qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, al redefinir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces, yo estoy menospreciando la verdad de Dios. Porque no creo, ¿verdad?, que lo que Dios ha dicho sea 100% absoluto y verdadero. No lo creo. Entonces, cuando yo peco, lo que yo estoy haciendo es menospreciar la verdad de Dios, pero también, número dos, estoy menospreciando la rectitud moral de Dios, ¿verdad? Estoy diciendo, híjole, lo que te estoy diciendo, ¿verdad? No creo que eso sea 100% malo, ¿verdad? No creo, ¿verdad?, que eso sea así. Y entonces empiezo a redefinir lo bueno y lo malo. Cada vez que pecamos, estamos menospreciando la autoridad que Dios tiene para gobernar, ¿sí? Prácticamente no nos vemos como personas dependientes creadas por Dios, sino que nos vemos como personas independientes, con el derecho de gobernar nuestras propias vidas y no rendir cuenta a nadie. Entonces, cada vez que pecamos, son tres cosas que menospreciamos. Por un lado, no creo que la palabra de Dios, la verdad de Dios, sea absoluta, ¿verdad? No creo. Claro, Dios tiene razón en algunas cosas, pero no creo que todo lo que está escrito ahí sea 100% verdadero. Por otro lado, menosprecio esa rectitud moral. Yo puedo decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por otra parte, menosprecio la autoridad de Dios para gobernar. Yo le digo a Dios, Dios, yo gobierno mi vida. Yo la gobierno. Yo no le doy cuentas a nadie. Yo, Dios, ¿verdad?, no tengo por qué obedecerte. ¿Sí? Entonces, el pecado es una tragedia, ¿verdad? Ahora, ya leímos que no hay ninguna persona que no peque. Todos nosotros pecamos con frecuencia. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Primera de Juan 1:10 dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios, ¿qué cosa? Mentiroso, ¿verdad? O sea, si yo digo, yo nunca peco, ¿verdad? ¿Verdad? La verdad es que yo nunca hago nada malo, ¿verdad? Yo soy más santo que los ángeles, ¿verdad? Dice Dios, me estás diciendo mentiroso. Me estás diciendo mentiroso porque la realidad es otra. Ahora, hay personas que dicen, yo no he hecho nada malo. Sí lo hay, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no he hecho nada malo, yo no le he hecho daño a nadie. Claro que lo han hecho, claro. Pero cuando nosotros nos medimos con nuestras propias reglas, ¿verdad? Cuando yo me mido con mis propias reglas,
O me mido con otra persona, ¿verdad? Digo, bueno, pues yo no soy tan malo como Luis, ¿verdad? O sea, pues obviamente, ¿verdad? Obviamente cuando yo me mido con mis propias reglas o me mido con otras personas, me comparo con otras personas, pues puede ser que yo sea mejor que esas personas. Pero si yo me midiera con las reglas de Dios, yo me daría cuenta de que he hecho muchas cosas malas. Ahora, en ocasiones, ¿verdad? Esta realidad de que todos pecamos, para algunas personas es una excusa, ¿verdad? Es una excusa. Muchas personas dicen, en lugar de que la verdad de que todos pecamos me incomode, lo tomamos como excusa y decimos, pues no pasa nada. Todo el mundo lo hace. No hay nadie perfecto. Todos pecamos, ¿verdad? Entonces, la realidad que debería de incomodarme, muchas personas lo toman como excusa. Y hay muchas personas que ante la realidad de que todos somos imperfectos y pecadores, ¿verdad? Lo toman como algo para relajarse. Y decir, como todo el mundo lo hace, como no hay nadie que haga lo bueno, pues yo tampoco lo hago, ¿verdad? Y entonces siento que no tengo la obligación. No tengo la obligación de luchar con valentía contra el pecado. Ahora, déjame decirte algo. Si el pecado no te incomoda, ¿sí? Si tú no estás peleando contra el pecado, probablemente no hemos entendido a Dios, ¿sí? Porque 1 de Juan 3:9 dice lo siguiente. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica, ¿qué cosa? El pecado. Porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Ahora, este versículo no significa que los que le pertenecen a Jesús, ¿verdad?, no pecan nunca. Eso no significa, ¿verdad? O sea, no significa que uno ya no peca. Lo que significa es que uno no puede vivir un estilo de vida pecaminoso. No puede. Una persona que ha nacido de Dios no puede vivir un estilo de vida pecaminoso. ¿Por qué? Porque dice el texto, porque ha nacido de Dios. Y la semilla de la vida de Dios está en él. ¿Sí? Ahora, nota algo en este verso. Dice que la semilla permanece en él. ¿Qué hace esa semilla? Permanece. No es algo que le va y le viene. ¿Sí? O sea, no es algo que le va y le viene, sino permanece en él. Y como esa semilla de vida, de la vida de Dios, permanece en él, esa persona no puede soportar una vida bajo la esclavitud del pecado. Puede pecar, ¿verdad? Porque todos pecamos y nos deslizamos, pero como esa semilla permanece, no se va. Ahí está, en mi interior, ¿verdad? No puedo soportar ese estilo de vida, ¿verdad? Tarde o temprano reconozco que lo que estoy haciendo no está bien y me arrepiento, ¿sí? Porque ese estilo de vida no corresponde a mi nueva naturaleza. No corresponde, ¿verdad? Este estilo de vida pecaminoso no corresponde a mi nueva naturaleza. No corresponde, ¿sí? Tengo una nueva mentalidad, un nuevo corazón. Y como tengo una nueva mentalidad, un nuevo corazón, la vida de Dios en mí, su semilla, entonces aspiro a una vida diferente, a una vida libre del pecado. Por eso te lo dije hace rato, ¿verdad? Y te lo vuelvo a repetir. Si tú te sientes cómodo, ¿verdad? Si no te incomoda un estilo de vida pecaminoso, ¿verdad? Porque probablemente, ¿verdad? Probablemente no tienes la vida de Dios en ti. No has nacido de Dios nuevamente. El que ha nacido de Dios, y me gusta esa frase, ¿verdad? Y me gustaría que la apuntaras o te la grabaras. El que ha nacido de Dios progresa agónicamente en santificación. Así es el progreso, ¿verdad? Es un progreso agónico, ¿verdad? Es un progreso agónico. Todos los que han nacido de Dios saben
que ser como Jesús es un progreso agónico, ¿verdad? No es sencillo, no es fácil. O sea, no es como, ¿verdad? No. ¿Verdad? Sí, es de agonía, duele, cansa, ¿verdad? Una persona que vive relajadamente en el pecado, tal vez no pecados groseros, ¿verdad? Sino que puede vivir tranquilamente en pecadillos, ¿verdad? Aunque esa palabra, yo les puse pecadillos, ¿verdad? Y me salía así esa rayita de que esa palabra no existe, ¿verdad? Y le puse aprender palabra, ¿verdad? Hasta para que ya no saliera la rayita, ¿verdad? Si una persona vive relajadamente, no en pecados groseros, sino en pecadillos, ¿verdad? Y esta persona vive relajado en pecadillos, ¿verdad? Sin que estos le afecten, no siente punzadas de incomodidad, ¿verdad? No siente que está haciendo algo malo, ¿verdad? Y así puede vivir durante meses o años. Yo me temo que es un religioso o es un simpatizante, pero no tiene la semilla de Dios. Porque quien tiene la semilla de Dios está viviendo en un agónico avance, ¿verdad? Está en un agónico avance, como esa mujer que está dando a luz, ¿verdad? Está, ¿verdad?, en esa agonía del parto, ¿sí? Pero ella sabe que tiene, ¿verdad?, que ese esfuerzo va a dar vida. Y así es, ¿verdad?, la vida del cristiano. Así es, estamos en un agónico avance porque estamos aspirando a la santidad. Cuando uno nace de Dios, a la persona se le implanta, ¿verdad? Se le coloca en su interior un nuevo principio de vida. Y como tiene un nuevo principio de vida, el resultado es que esta persona tiene una disposición a la santidad. Tiene una disposición a querer ser como Jesús. Si una persona que viene a la iglesia, ¿verdad?, no tiene la disposición, ¿verdad?, de ser como Jesús, y tú estás detrás de él, ¿verdad? Amados, no tiene un nuevo principio de vida. Le estás pidiendo algo que no puede hacer, ¿sí? El resultado de quien ha nacido de Dios no es que quiera venir a la iglesia, no es que da ofrendas, no es que le gusten las alabanzas. El resultado es que esa persona tiene hambre de ser como Jesús. Y no solamente quiere, sino que está avanzando en agonía hacia esa meta. ¿Sí? Ese es el resultado. Una persona que ha nacido de Dios, el resultado no es que quiera venir a la iglesia. Mucha gente quiere venir a la iglesia, ¿verdad? No es que le gusten las alabanzas, a mucha gente le encantan las alabanzas, ¿verdad? No es que quiera dar ofrendas, hay gente, ¿verdad?, raramente, pero hay gente que da ofrendas a la iglesia. El resultado de alguien que ha nacido de Dios es que tiene hambre, que quiere ser como Jesús. Y no solo quiere, sino que está avanzando. En la vida cristiana, amados, no hay un término estático o medio. Jesús dijo, el que no es conmigo, ¿qué cosa? Desparrama, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, yo no avanzo, ¿verdad? No retrocedo, no hago lo mismo que hacía antes, ¿verdad? Estoy mucho mejor, pero para Jesús eso no existe. Jesús dice, el que conmigo no es contra mí, ¿verdad? Y el que no avanza, desparrama, ¿verdad? No, cuando nosotros no avanzamos, no nos quedamos estáticos. Cuando nosotros no avanzamos, nosotros retrocedemos, ¿sí? Ahora, aunque ha habido un cambio radical, ¿verdad?, en la persona que ha nacido de Dios, porque tiene un deseo de ser como Jesús, obviamente el pecado sigue afectando nuestras vidas, ¿verdad? Tengo el deseo de ser como Jesús, pero sigo pecando, ¿verdad? Ya no lo practico, no es mi estilo de vida, pero sigo pecando, ¿verdad? Porque yo no sé si tú lo sabes, pero nosotros no creemos en el perfeccionismo, no creemos en el perfeccionismo, ¿sí? Nosotros no creemos que aquí en la tierra alguien pueda llegar a nunca practicar ni luchar con el pecado, ¿sí? Mientras estemos aquí, el pecado nos va a seguir afectando.
Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el pecado? ¿Verdad? Que nos sigue afectando. ¿Qué necesito para prosperar? ¿Será que a Dios le da igual mi pecado porque soy cristiano? ¿Verdad? Ahora, no podemos ignorarlo, ¿verdad? No puedo decir, bueno, ¿verdad? Aquí no pasa nada, ¿verdad? No puedo tampoco resignarme y decir, bueno, aquí en la tierra pues se hace lo que puede, ¿verdad? Y Dios sabe que estoy tratando, pero bueno, esto simplemente no puedo, ¿verdad? Y me resigno. Tampoco podemos compensar por nuestros pecados, que hay gente que lo hace, ¿verdad? Hay gente que dice, híjole, he hecho tantas cosas malas, ahora tengo que hacer muchas cosas buenas para compensar lo que he hecho. Pero eso no es así, ¿verdad? Porque la santidad es voluntaria, no es como un pago a Dios, ¿verdad? O sea, yo no estoy avanzando como dándole un pago a Dios, sino que es algo voluntario. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo que nosotros necesitamos es compasión. Es lo que dice el texto, ¿verdad? El que confiesa su pecado y se aparta, recibe misericordia. Nosotros lo que necesitamos es compasión y misericordia. El Salmo 130 dice lo siguiente. ¿Me ayudas, Eli? Dice, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, fíjate este verso. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Verdad? O sea, dice el salmista, Señor, si tú no nos perdonaras, ¿verdad? O sea, ¿quién pudiera pararse delante de ti? ¿Sí? Y luego lo dice, pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. ¿Qué hay? Misericordia. Y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de toda clase de pecado. Entonces, qué hermosa palabra, ¿verdad? En ti hay misericordia. Cuando el pecado afecta a nuestra vida, ¿verdad? Cuando el pecado está afectando nuestra vida y cuando de repente descubrimos, ¿verdad?, que seguimos siendo egoístas, que seguimos siendo infantiles, inmaduros, necios, mentirosos, criticones, perezosos, lujuriosos, no lo ignores. No lo ignores como si no hicieras nada, ¿verdad? No te resignes como diciendo, híjole, pues simplemente con eso no puedo. Tú lo que necesitas y lo que yo necesito es misericordia. Es misericordia, es gracia, ¿verdad? Efesios 2 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Dios es rico, ¿verdad? Dios es rico en misericordia. La misericordia no hay que robársela a Dios. No hay que torcerle el brazo para que Él la dé. Dios se complace, siente placer, alegría, felicidad en extender misericordia. Lo que hay que hacer es venir a Dios y decirle, Señor, yo necesito de tu compasión. Tú eres un Dios perdonador y por eso vengo a ti, a esperar en ti, confiando en tu carácter, ¿sí? El Salmo 86 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan, ¿sí? Entonces, nuestro texto dice, ¿verdad? El primer texto que leímos de Proverbios dice, quien confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, lo que necesitamos es confesarlo, ¿sí? La confesión es sinónimo de arrepentimiento, ¿sí? Ahora, el arrepentimiento no solamente es remordimiento, ¿verdad? No solamente es un pesar por las cosas que he hecho. El verdadero arrepentimiento incluye lo intelectual,
¿sí? Cuando de verdad me he arrepentido, el arrepentimiento trae un cambio de pensamiento, ¿sí? Y ese cambio de pensamiento es decir, Señor, tú tienes razón. Tú tienes razón, Señor, esto es pecado. Esto es pecado, Señor. Yo pienso como tú. Tengo la misma opinión que tú acerca del pecado, ¿verdad? El arrepentimiento verdadero incluye también lo emocional. El arrepentimiento produce un profundo pesar. Es una mezcla entre dolor y vergüenza. Pero no es una vergüenza, ¿verdad? Porque se me ha descubierto, ¿sí? No es una vergüenza porque mi reputación se esté manchando. No es una vergüenza porque estoy perdiendo bendiciones, sino es porque he ofendido el corazón amante de Dios, ¿sí? Y eso yo lo he mencionado otras veces, pero creo que aquí es importante, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia, ¿sí? Una gran diferencia entre aflicción y arrepentimiento, ¿sí? 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte, ¿sí? Entonces dice Pablo que cuando nosotros pecamos, de repente en el corazón se produce una tristeza, ¿verdad? Aquí hay una tristeza, y esa tristeza me va a llevar a arrepentirme, a decirle, Dios, he pecado, he fallado, ¿verdad? Pero dice Pablo que también hay otro tipo de tristeza, ¿verdad? Hay una tristeza que es la del mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Porque estar afligido o estar triste y estar arrepentidos, en ambas situaciones hay una tristeza, pero son diferentes. Porque la tristeza del mundo no produce un cambio real, ¿sí? Dice que produce muerte, ¿verdad? Pero el arrepentimiento sí produce un cambio real. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo es una tristeza, y aquí quiero que prestes mucha atención. La tristeza del mundo es solo una tristeza por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí. Te lo repito, la tristeza del mundo es una tristeza solo por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí. Por ejemplo, yo puedo cometer adulterio, ¿verdad? Y de repente mi esposa se entera. Y siento una tristeza porque estoy perdiendo a mi esposa, estoy perdiendo mi matrimonio, estoy perdiendo a mi familia, estoy perdiendo a mis hijas. La tristeza que siento no es en sí por el adulterio. La tristeza que siento es por las consecuencias del pecado, por lo que estoy perdiendo. Si no hubiera consecuencias, ¿verdad? Si mi esposa no se entera, ¿verdad? Si mi esposa no me cacha, ¿crees que había tristeza? Claro que no. Claro que no, ¿verdad? Entonces, esta tristeza del mundo es una tristeza por las consecuencias, ¿verdad? No hay tristeza por el pecado. No me siento triste por lo que acabo de hacer, ¿verdad? No me siento triste porque Dios está entristecido, porque lo acabo de ofender, porque mi relación se está afectando. Todo el enfoque está en las consecuencias por el pecado. Por eso, cuando las consecuencias desaparecen, ¿verdad? Mi esposa decide no dejarme, ella me perdona, ¿verdad? No se va de la casa con las niñas, ¿verdad? Cuando las consecuencias desaparecen, posiblemente, que es lo más seguro, el mal comportamiento regresa, ¿verdad? Regresa, la voy a volver a engañar, porque el corazón no produjo un aborrecimiento por el pecado, ¿sí? Por eso el pecado permanece enraizado en nuestro corazón. Pero el verdadero arrepentimiento, la tristeza que produce arrepentimiento genuino, verdadero, se enfoca en el único resultado real y permanente del pecado. ¿Cuál es? Pues la pérdida del Señor, ¿sí? La pérdida del Señor. Ese es el resultado real y permanente, ¿verdad? Eso dijo Pablo, la paga del pecado, ¿verdad? Es la muerte,
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la consecuencia real del pecado y permanente es que perdemos al Señor. Entonces cuando nos arrepentimos realmente, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que estamos perdiendo a Dios, ¿verdad? Es porque se ha producido un arrepentimiento genuino. Cuando nos damos cuenta, ¿verdad? También por el otro lado, cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Y que no lo hemos perdido a Él. Sí, que yo vengo y le digo, Dios, perdóname. Y mi amistad con Él se restablece, ¿verdad? Puede ser que mi esposa diga, yo ya no quiero regresar con Jorge. Y me va a doler, ¿verdad? Fatal. Pero ese resultado, ¿verdad? Que son las consecuencias de mis pecados, es pequeño en comparación con perder al Señor. ¿Sí? Ahora, yo digo, ¿verdad? La verdad es que merezco algo mucho peor de lo que me ha pasado. No solamente merezco que mi esposa me deje, merezco, ¿verdad? Que Dios me mande al infierno, ¿verdad? Merezco su castigo, pero cuando yo sé que Dios me ha perdonado, el castigo verdadero cayó sobre Jesús y nunca caerá sobre mí. Pero cuando yo soy inconsolable, ¿verdad? Yo soy inconsolable porque perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, ¿verdad? Cuando estoy inconsolable por lo que perdí, estoy demostrando que mi verdadero Dios es eso. Eso es mi verdadero Dios, ¿verdad? Hay gente que pierde su trabajo porque robó, ¿verdad? Porque mintió, porque estafó y está inconsolable porque por lo que perdió, pero no está inconsolable porque ofendió a Dios. Entonces está inconsolable por lo que ha perdido y está mostrando que ese es su verdadero Dios. Y a veces estamos más tristes de lo que perdemos que por la relación con Dios que estamos perdiendo, ¿verdad? Entonces esta tristeza del mundo se trata todo de nosotros. Cómo me están lastimando, cómo se está arruinando mi vida, cómo se está rompiendo mi corazón, pero el arrepentimiento genuino es todo verdadero, es todo acerca de Dios. Cómo Dios ha sido entristecido, cómo su naturaleza de Salvador, de mi Salvador, está siendo pisoteada, cómo lo que Dios ha hecho ha perdido importancia para mí. Ahora, el verdadero arrepentimiento no siempre va acompañado de lágrimas, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Hay lágrimas, pero siempre va acompañado de un corazón entristecido, un corazón que siente la amargura de haber ido en contra de Dios. ¿Sí? Número 3, el verdadero arrepentimiento incluye la voluntad. No solo el intelecto, no solo las emociones, sino también la voluntad, ¿verdad? Hay un cambio de rumbo, hay un cambio de dirección, hay un total abandono de la conducta, del hábito pecaminoso. Ahora eso no significa, ¿verdad?, que yo no pueda volver a caer ahí. Claro, puedo volver a caer ahí. Pero en el momento que tropiezo, ¿verdad?, hay una convicción de que lo que estoy haciendo está mal. El arrepentimiento no es un intento constante de cambio, no lo es, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, ¿verdad?, yo digo 50 insultos al día, ¿verdad? 50. Pero cada día voy a decir uno menos, ¿verdad? Voy a decir mañana 49, luego 48, así hasta que llegue a 1, ¿verdad? Hasta que llegue a 0, y así poco a poco, ¿verdad?, mi vida va cambiando por completo. O sea, el arrepentimiento no es un intento de cambio. No es un intento de cambiar. El arrepentimiento es algo aquí, en el interior. ¿Verdad? Es esa tristeza de que estoy ofendiendo a Dios. No solamente quiero que mi vida mejore, no quiero cambiar para que mi vida mejore, sino que quiero cambiar porque sé que estoy ofendiendo a Dios. ¿Sí? ¿Qué hace Dios con el pecado? Primera de Juan 1:7 dice, porque si andamos en la luz, como Dios, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace Dios? Pues que Dios nos limpia, ¿verdad? Dios nos perdona.
Ahora, el perdón de Dios es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Para muchos de nosotros, no creemos que el perdón es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de que Dios es puro amor, ¿verdad? Dios es amor y paz, ¿verdad? Entonces Dios, como es amor y paz, ¿verdad? Pues Dios está obligado a perdonarme, ¿verdad? Pero en la Biblia el perdón es algo maravilloso. Mira, la gente reaccionaba con maravilla de saber que Dios perdonaba. Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tu mayor placer es amar. Es amar, es tener compasión. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. O sea, ese hombre está maravillado por el perdón de Dios, ¿sí? Está maravillado de que Dios es un Dios perdonador, que es un Dios santo, es un Dios justo, ¿verdad? Y que Dios no puede permitir la injusticia, y que el malvado y el pecado tiene que ser castigado, pero al mismo tiempo es perdonador, ¿verdad? Éxodo 34 dice: el Señor, Dios compasivo y clemente, es lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Eso nos encanta. Pero luego dice que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. O sea, está raro ese texto, ¿verdad? Porque por un lado nos dice: Dios es compasivo, es clemente, es lento para la ira, abundante en misericordia. Él da misericordia a millares, ¿verdad? Él perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado. Pero luego dice: no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo Dios puede perdonar y al mismo tiempo decir que no puede tener por inocente al culpable? Pues la respuesta, ¿verdad?, es Jesús. La respuesta es Jesús. Jesús recibió en la cruz el castigo por el pecado para que nosotros pudiéramos recibir el perdón. Dios perdonó al ser humano, no porque Dios pasó por alto el pecado, no porque Dios se olvidó, ¿verdad?, o barrió debajo de la cama los pecados, sino que Dios nos perdonó porque el pecado sí fue castigado. Pero no fue castigado, no fuiste castigado tú ni yo, sino que fue castigado Jesús. Gracias a la cruz, Dios puede ser justo con el pecado y al mismo tiempo amoroso con los pecadores, ¿verdad? Jesús es la fuente del perdón. Por eso Él le dijo a sus discípulos: porque eso es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Ahora yo quiero terminar con esto. El pecado tiene el perdón tiene dos caras, ¿sí? Y estas dos caras las necesitamos ver juntas, no separadas. La primera cara que tiene el perdón, el primer lado, es que el pecado es grave. Esa es la primera cara, que el pecado es grave y es doloroso, ¿verdad? Y es tan doloroso que Jesús tuvo que morir. Sí, el perdón del pecado fue costoso, ¿sí? El perdón del pecado es costoso, es grave. Pero la segunda cara es que el perdón es gratuito, ¿sí? Es gratuito. Es gratuito gracias a Jesús. Y ya nada, ningún pecado nos puede condenar. Pero estas dos caras las necesitamos ver juntas. Porque si nosotros no las miramos juntas, vamos a cometer dos errores, ¿verdad? Si nosotros solamente vemos el lado donde el perdón es gratis, ¿verdad? Y nosotros no vemos que el pecado, ¿verdad?, fue grosero
y que el costo del perdón fue costoso, ¿verdad? Que el pecado es grave, es doloroso, ¿verdad? Si nosotros no vemos esa cara, nosotros vamos a decir, para Dios es fácil perdonar, ¿verdad? Para Dios es fácil perdonar. Y entonces cuando yo vengo a confesar mis pecados, yo hago una confesión superficial, ¿verdad? Como que si lo que hubiera hecho, ¿verdad?, no fuera la gran cosa. Hasta puedo ser indiferente o hasta desvergonzado, ¿sí? Pero el segundo error es que si nosotros solamente miramos, ¿verdad?, el lado del costo, ¿verdad?, y vemos el costo del perdón, pero no vemos que el perdón es gratuito, ¿verdad?, que ya no hay condenación, siempre vamos a estar llenos de culpabilidad. Siempre, ¿verdad?, llenos de culpabilidad, de vergüenza, de autodesprecio, ¿verdad? Nunca habrá un alivio completo para nuestra culpa, no habrá libertad del poder del pecado. Solo cuando nosotros vemos los dos lados, ¿verdad? Por un lado el costo del perdón y que el perdón es gratuito, entonces vemos la belleza del perdón, que Jesús ya pagó por nuestros pecados y ya no hay condenación, ¿sí? Porque, amados, muchas veces, si nosotros no vemos que el perdón es gratuito, nosotros a veces intentamos pagar por nuestros pecados, ¿sí? Hay mucha gente que intenta pagar por sus pecados. ¿Cómo? ¿Cómo intentan pagar por sus pecados? Pues a veces con una confesión agotadora, ¿sí? Yo lo he visto. Seguramente tú también, o tú lo has hecho, porque todos a veces lo hacemos, ¿verdad? Que estamos confesando nuestros pecados y estamos haciendo una confesión agotadora, ¿verdad? Dios, perdóname, ¿verdad? Y estoy intentando convencerlo, ¿verdad? Estoy intentando convencerlo de que me perdone y me estoy autocastigando, ¿verdad? Quiero tratar como de sufrir internamente para que Dios vea que realmente me estoy arrepintiendo, ¿verdad? Cuando yo olvido que el perdón es gratuito, al confesar mis pecados, estoy como intentando tranquilizar a Dios, ¿sí? Pedimos perdón intentando como calmarlo, ¿verdad? Como cuando un niño dice, mamá, perdóname, ¿verdad? Perdóname, ¿verdad? Estamos tratando de tranquilizar a Dios. Y a veces creemos que nuestra sinceridad o nuestras lágrimas, ¿verdad?, o nuestro dolor, ¿verdad?, o nuestros gritos, ¿verdad?, y nuestro sufrimiento interno, quiero que eso, ¿verdad?, logre que de alguna forma eso haga que Dios se apiade de nosotros, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, tu sinceridad, tus lágrimas y cualquier cosa que hagas para pedir perdón nunca va a lograr que Dios se apiade de ti, nunca. Lo que logró eso fue el sacrificio de Jesús. Eso es lo que logró que Dios se apiade de nosotros. A veces estamos tratando de pagar con nuestro arrepentimiento por el pecado, ¿verdad? Tratamos de ganarnos la misericordia de Dios con nuestro sufrimiento. Pero Jesús ya sufrió por nosotros, ¿sí? Ahora mira este verso, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora este verso es precioso. Este verso dice, no dice que Dios nos perdona porque sea bueno, ni porque sea misericordioso, ¿o eso dice? No. Él no dice, este verso no dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él, que es bueno, ¿verdad?, que es amoroso, me va a perdonar. No, Él dice que es fiel y justo, porque sería injusto, ¿verdad? Sería injusto que Dios nos negara el perdón porque Jesús ya lo ganó, ¿verdad? Por eso dice que Dios es fiel y es justo. Que Dios nos perdone es justo, ¿sí? Por eso
La frase que dice que solo hay un pecado que Dios no puede perdonar y es el pecado no confesado, es real. Si tú lo confiesas, Dios te perdona, porque Jesús ya lo ganó. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios ya no necesita otro sacrificio por el pecado. No tienes que pagar tú. Jesús ya pagó. Ya pagó. Solo necesitamos confesarlo, ¿verdad? Confesarlo, decirlo. Por eso el verso que iniciamos dice que el que oculta su pecado no prospera. Si tú pecas como creyente, ¿verdad? Como una persona que cree en Jesús, tú no pierdes tu posición como hijo de Dios, porque ya no hay condenación. ¿Sí? Si tú pecas, no pierdes esa posición. ¿Sí? Si tú pecas, pues nuestra amistad con Dios se perturba, ¿verdad? Nuestras vidas son afectadas. Cuando pecamos, Dios no nos deja de amar, pero sí se entristece con nosotros. Cuando pecamos, perdemos el gozo de nuestra salvación, perdemos nuestra vitalidad, nuestra fuerza. Cuando pecamos, ¿verdad?, perdemos el deleite. Empezamos a dejar de saborear las cosas que ayer me deleitaban, ¿verdad? Ya la Biblia, la oración, el venir a la iglesia, ¿verdad? Ya no me sabe a arena, ¿verdad? Pierdo el deleite. Cuando pecamos, nuestra efectividad es dañada, ¿sí? Empezamos a producir poco. Cuando pecamos, ¿verdad?, los enemigos se multiplican y nos llenamos de angustias y temores y ansiedades. Entonces, si nosotros no queremos eso y queremos prosperar, nosotros debemos de confesar, no encubrir, ¿verdad? No barras, ¿verdad? Termino con esto rapidísimo. Número 1, no barras el pecado bajo la cama, ¿verdad? No digas, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada, yo no he hecho nada. Amados, yo conozco gente que ha ocultado a sus parejas, que las han engañado, ¿verdad? Y ha pasado 10, 15 años y siguen arrastrando el tormento de lo que han hecho. Yo he hablado con muchachos, ¿verdad?, de repente en campamentos que han pasado años y te dicen: necesito decirte que yo abusé sexualmente de alguien, que yo dije esto, hice lo otro, ¿verdad? Y traté de barrer el pecado, ¿verdad?, bajo la cama, de ocultarlo, pero ahí está pesando sobre mi alma. Número 2, no lo redefinas, no lo minimices, no digas, ¿verdad?, no es la gran cosa, no lo redefinas, no lo justifiques, ¿verdad? Número 3, no lo justifiques con tus razonamientos, ¿verdad? No busques formas de justificarlo, no escondas tu pecado de ti mismo, ¿verdad? Justificándolo y buscando formas de decir, ¿verdad?, es que no fue tan grave. 4, no le eches la culpa a otro, ¿verdad? No digas, lo que he hecho lo hice por la culpa de otra persona, ¿verdad? Lo hice, ¿verdad?, porque otra persona me orilló a hacerlo. No eches la culpa. Y 5, no caigas en un falso arrepentimiento, ¿verdad? Hay gente que busca alivio, nada más. ¿Te acuerdas de Faraón, la historia de Faraón y Moisés? Que de repente, ¿verdad?, sentía el peso de las plagas y llamaba a Moisés y le decía: Moisés, ora por mí para que estas plagas se vayan, ¿verdad? Y yo los voy a dejar ir libre al pueblo para que vayan y hagan todo lo que quieren. Y Moisés oraba, ¿verdad? Y el faraón sentía alivio. Pero después, al otro día, ¿qué hacía? Que su corazón se endurecía, ¿verdad? Se endurecía y no hacía lo que dijo que iba a hacer, porque solamente buscaba alivio.
Entonces, no es sabio ignorar el pecado. No es sabio redefinirlo, ni justificarlo, ni esconderlo debajo de la cama, ni echar la culpa, ni caer en un falso arrepentimiento, sino decirle: Dios, examíname. No quiero ignorarlo, no quiero justificarlo, no quiero echar culpa. Señor, no quiero arrepentirme falsamente, no quiero caer en el círculo de lo hago y me arrepiento, ¿verdad? Y manejo este asunto como a mi antojo. Señor, yo quiero alcanzar tu tierno amor. No sé si tú sabías, pero la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, hay muchas palabras que la Biblia usa para decir misericordia, pero en ese texto en específico, ¿verdad?, de que alcanza misericordia, esa palabra significa acariciar, ¿verdad? Alcanza la caricia, ¿verdad? El amor tierno de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros confesamos, ¿verdad?, y decimos: Dios, yo he hecho esto, no lo quiero esconder, no me quiero justificar, no quiero culpar. Señor, aquí estoy, examíname, lo confieso. Ahora, amados, si tú ya lo confesaste a Dios, ¿verdad? Y esto es importante. Si tú ya lo confesaste a Dios, pero sigues recayendo, ¿verdad? Ya se lo dijiste a Dios y sigues cayendo en el mismo pecado, tú necesitas confesárselo a alguien. Necesitas confesárselo a alguien. Necesitas venir a decirle a una persona: hey, yo hice esto, estoy luchando con lo otro. El pecado tiene poder cuando está en la oscuridad, pero cuando nosotros metemos luz a través de la confesión con otra persona, automáticamente el pecado pierde poder. Si tú lo has confesado y has dicho: yo, ¿verdad?, le has dicho a Dios: yo he hecho esto, pero es un círculo, ¿verdad?, donde confieso, me arrepiento, me siento perdonado, pero pasan unos días o semanas y vuelvo a caer. Tú necesitas hablarlo con alguien, necesitas exponerte a la luz de Dios a través de otra persona, ¿verdad? Y decir: necesito ayuda, he hecho esto, hice esto, dije lo otro, ayúdame. Y cuando nos exponemos a la luz, amados, la luz, ¿verdad?, la luz hace que el pecado pierda poder. Claro, hay vergüenza, claro, a nadie le gusta que se enteren de las cosas que hacemos, ¿verdad?, o que hemos hecho. Pero a veces esa confesión sincera ante otra persona es lo único que puede salvarnos de no vivir en una esclavitud continua del pecado, ¿sí? Entonces, ¿les parece si oramos unos segundos?